Esta es la lección 21 de nuestro estudio de historia del Antiguo Testamento. Israel ha estado en Egipto por cientos de años, pero ahora están a punto de irse. Creo que sería bueno, mientras estudiamos el libro de Éxodo, y este será nuestro estudio en las siguientes dos lecciones, la experiencia del Éxodo, sería bueno que regresáramos y pensáramos sobre lo sucedido en Gosén, en la ciudad de Ramsés, donde Israel había estado viviendo y trabajando por muchos años. José, si usted recuerda, había sido vendido como esclavo por sus hermanos. Después de pasar algún tiempo en la casa del capitán de la guardia y de ser tentado por la esposa del capitán de la guardia, luego fue engañado por ella y pasó algún tiempo en la prisión, donde conoció al copero y al panadero. El copero finalmente se acordó de él y lo trajo a la casa de Faraón, donde interpretó los sueños de Faraón, y éste hizo a José primer ministro, gobernador de toda la tierra, a la edad de 30 años. Durante 80 años, José será el segundo de todo el imperio, y pronto, el segundo de todo el mundo. Trae su familia a Egipto, y ahí se les da la mejor tierra, que es para pastores, la tierra de Gosén. Allí crecen y se hacen un pueblo poderoso, con grandes rebaños y ganados, y Egipto les teme. Y además están realmente muy reblandecidos para el largo viaje y la ardua pelea por la tierra prometida. Así que Dios los ha puesto bajo presión, y Egipto los oprime sobremanera. Y trabajan en la construcción en las grandes ciudades de almacenamiento, Pitón y Ramsés y muchas otras. Finalmente nace Moisés, y él trata de liberarles prematuramente cuando tiene 40 años. Esteban dice en su sermón de Hechos 7 que él pensaba, que ellos entendían que él era el líder que los sacaría de la cautividad, pero no es el tiempo. Ni Israel ni Moisés estaban listos. Así que Dios saca a Moisés hacia el monte Sinaí, donde por 40 años aprende el trabajo duro. Ya no era el hijo de la hija de Faraón, es simplemente el siervo de Reuel, o Jetro, sacerdote de Madián. Allí hay a una esposa, Séfora, y tiene 2 hijos. Ahora está listo para regresar. Está templado, tiene suficiente amor por Dios y tiene suficiente fe en Dios como para liberar a Israel del yugo egipcio. Y Dios le llama, pero ahora duda en ir. Finalmente, después de que toda su reticencia es quebrantada, regresa a Egipto y con 10 plagas quebranta el lomo de Faraón. Y entonces Faraón le llama a Aarón y a Moisés para que vengan a él, y el éxodo principia. Si va usted a Éxodo capítulo 12, empezaremos a leer en el versículo 31. La 10ª plaga se ha efectuado. Todos estos dioses de Egipto han sido avergonzados, y finalmente la casa misma de Faraón, la gran casa, queda vacía de su primogénito. Así que, de noche, versículo 31, capítulo 12, de noche, y les dijo: salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová, como habéis dicho, e idos, y bendecidme también a mí. Hubo una vez en que Faraón se acercó mucho a tener un corazón blando, cuando dijo las palabras, y bendecidme también a mí. Note usted la actitud del pueblo, los egipcios, versículo 33. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían: todos somos muertos. Y llevó el pueblo en su masa antes de que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros, e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Habían estado en cautividad, pero ahora salen, no como esclavos, salen con honra, salen con la bendición de Dios, salen con el mandamiento de Faraón, salen con la buena voluntad del pueblo, salen con plata y el oro y la ropa de Egipto. Han despojado a los egipcios. José habla y ha enriquecido a Faraón, pero Moisés ahora lo empobrece. Ahora están en Ramsés. El éxodo realmente empieza en el capítulo 12, en el versículo 37. Partieron los hijos de Israel de Ramsés a Sucot. Esa no es una ciudad. La palabra Sucot simplemente significa tienda, y allí ellos pondrán sus primeras tiendas. Partieron los hijos de Israel de Ramsés a Sucot,
como 600,000 hombres de a pie, sin contar a los niños y a las mujeres. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Quiero que usted piense en el viaje de ese día. Si hay 600,000, aparte de las mujeres y los niños, las mujeres y los niños siempre son más que los hombres. Son cuando menos 1.3 o 1.3 millones de judíos abandonando la tierra. ¿Cuántos habrían entrado? ¿Cuántos habían entrado unos cuantos años antes? 75. Dios ha bendecido a Israel grandemente en Gosén. Y además, entre esos 1.2 o 1.3 millones de judíos, habían muchas otras gentes. Si yo hubiera sido esclavo en Egipto y los esclavos estuvieran yendo, creo que yo me mezclaría con la multitud para salir de Egipto. Y muchas otras gentes salen, y no solo eso, sino también grandes cantidades de ganado y de manadas. Creo que se llevaría todo el día, ¿no?, para que todas esas personas salieran de la tierra a pie o en carro, con su masa sobre sus hombros. Veo el versículo 39. Y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto. Pues no se había leudado, porque al echarlos fuera los egipcios no habían tenido tiempo ni para preparar comida. ¿Cuánto tiempo habían estado allí? He dicho cientos de años, pero ¿cuánto? El versículo 40 lo dice. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fueron 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Salieron de los 430 años de esclavitud. Yo no sé si eso se refiere a la llegada de José o a la llegada de Jacob, pero fueron 430 años. Esa noche es noche de guardar, por haberlo sacado de ella, de la tierra de Egipto. Esa noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Debe ser un pueblo vigilante y alerta, y deben observar esta noche en recuerdo de todo esto. Ahora en el versículo 43 se les dan algunas restricciones pascuales, porque las deben observar desde hoy en adelante. El día que comieron el pan sin levadura y las hierbas amargas, y la noche en que el Señor pasó sobre ellos cuando destruyó a todos los primogénitos de Egipto. Y algunas restricciones deben observarse. Ve el versículo 43. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua. Ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella. Después que lo hubieses circuncidado, el extranjero y el jornalero no comerán de ella. Se comerá en una sola casa, y no llevarán de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Toda la congregación de Israel lo hará. Versículo 50. Así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó Jehová a Moisés y Aarón. Así lo hicieron. En aquel día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Luego en el capítulo 13 hallamos la consagración de los primogénitos. Empecemos en el versículo 1. Jehová habló a Moisés diciendo: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz, mío es, así del hombre como de los animales. Luego deben ellos conmemorar ese día, y ese día deben celebrar la fiesta de la Pascua. No deben comer nada que tenga levadura. Lo deben hacer en honor al hecho de que Dios no solo ha pasado sobre sus primogénitos, sino que los ha hecho pasar fuera de la esclavitud y la cautividad al entrar en la tierra. Versículo 11, a la cual los está llevando para ofrecer allá sacrificio a Dios. Para que cuando, versículo 14, alguno de sus hijos pregunte: ¿qué significa esto? ¿Por qué comemos estos panes sin levadura, y estas hierbas amargas, y este cordero sin defecto? Entonces les dirás: Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en tierra de Egipto a todo primogénito, hasta el primogénito de la bestia. Y por esa causa yo sacrifico a Jehová todo primogénito macho, y redimo el primogénito de mis hijos. Te será pues como una señal sobre tu mano y por un memorial delante de tus ojos, por cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. En el 13, versículo 20 dice: viajan a Sucot, a un pequeño lugar, y partieron y acamparon en Etán, a la entrada del desierto. Ese era el desierto de Sur. Note usted que empiezan a ser guiados por el Señor, por una nube
y una columna. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guardarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. En otras ocasiones leemos que esta nube y columna los cubría de noche, así que la nube les protegía del caliente sol del desierto del día, y el fuego les daba calor contra el frío de la noche del desierto. Así que el Señor no solo los guiaba, sino que proveía para su comodidad y su necesidad. Se van de Etam, viajan, en el capítulo 14, viajan a un lugar llamado Pi-Hairot, cerca de Migdol, y el mar, y mientras acampan allá, Faraón ha decidido que ha cometido un error al dejar ir a sus esclavos. Así que toma sus carros y todo su ejército y sale al desierto para recapturarlos. Y tomó 600, versículo 7 del capítulo 14 dice, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto, y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, y siguió a los israelitas toda su caballería, y todos los carros de Faraón, toda su gente de a caballo. Los alcanzaron acampados junto al mar, junto al lado de Pi-Hairot. Cuando se acercó el Faraón, los israelitas alzaron sus ojos, y se llenaron de gran temor. Le dijeron a Moisés, ¿no es esto lo que te hablábamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir en el desierto. Moisés es valiente y le dice al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Dice en el versículo 14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. He aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, y en sus carros, y en su caballería. Y los egipcios sabrán que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón y en sus carros, y en su gente de caballo. Me gusta la afirmación del versículo 19, porque me dice que no solo tiene una columna de fuego y una nube que va delante de ellos durante el día y en la noche, sino que Dios mismo ha estado también allí, el ángel de Dios. Versículo 19. Y el ángel de Dios, que iba delante del campamento de Israel, se apartó e iba en pos de ellos, entre Egipto e Israel. Toda la noche intentaron caer sobre los israelitas, pero fueron detenidos por el ángel de Dios. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, teniendo las aguas como muro a la derecha y a su izquierda. Siempre he tratado de imaginármelo, como si yo fuera un israelita pasando por ahí, y habrían peces enormes, y estos intentando nadar hacia el Mar Rojo, y nadando veloces hacia esta barrera. Y mientras paso, veo estos peces tratando de atravesar esta pared de agua, y no pueden. Y la pared a ambos lados haciéndose más alta, claro que más alta que mi cabeza. Fue un día terrible, temible. Mis huesos habrían temblado, mis rodillas habrían castañado mientras camino. ¿Por qué? Porque Moisés está delante de ellos. El líder ha tomado el liderazgo en Israel, y el pueblo sigue al líder. Alabado seas, Señor. Ese día, 1.3 o 4 millones de judíos pasaron. Toda la multitud que salió con ellos también pasó. Todos los rebaños y todo el ganado pasaron. Y Dios soltó a Faraón y su ejército. Y entraron al valle. Era un valle formado por las paredes del agua del Mar Rojo, el Golfo de Acabá. Y cuando ellos, todo el pueblo de Israel estuvo en tierra seca, Dios habló y las aguas se juntaron. Y todos los carros de Faraón
y todos los caballos de Faraón, y todo el ejército de Faraón murió. Es un hecho arqueológico que en el Golfo de Acaba hay un lugar plano bajo el agua, que sería suficiente para que una horda de este tamaño pudiera pasar, pudiera cruzar. Y en ese lugar plano hay restos de carros y ruedas de carros. Faraón y su ejército fueron devorados por el mar. He ahí la herramienta, literalmente devorados por Dios, porque Faraón y su pueblo habían lastimado la niña de los ojos de Dios. Al otro lado del mar Rojo, el Golfo de Acaba, ellos necesitan agua y llegan a un lugar donde hay unas fuentes, pero muy pronto se enteran de que estas aguas son Mara, que es la palabra hebrea para amargo o venenoso. Entonces Dios le dice a Moisés que purifique esa agua para que el pueblo la pueda beber. Y Dios empieza a decir a su pueblo la misma historia que les dirá por 38 largos años, 40 largos años. Desde aquí son 38, desde Sina, perdón. Y esta es que yo estoy con vosotros, yo os preservaré, sus ropas no se envejecerán, sus zapatos no se gastarán, serán alimentados con pan del cielo, con agua de la roca, serán alimentados con codornices que el Señor amontonará hasta 1 metro de altura. Dios cuidará a este pueblo, sean o no sean ellos fieles a Él, porque Él lo ha prometido a Abraham. Solo 2 fieles entrarán a la tierra prometida, a quienes preservará de los 1.2 o 1.3 millones de personas. Solo 2 fieles entrarán en la tierra prometida. Pero Dios cuidará a este pueblo porque lo ha prometido. Ha hecho un pacto con Israel. Viajan de Mara a un lugar llamado Elim, y allí hay 12 fuentes y 70 palmeras. Usted sabe, al principio eso suena bien, pero si Dios de manera milagrosa no hace rendir las fuentes, 12 fuentes de agua para 1.2 millones, y si luego añadimos el resto, casi 2 millones de personas, será una burla. Y 70 palmeras no darán los dátiles por alimentar a 2 millones. Dios les está diciendo que esta tierra no los puede mantener. No hay suficiente cosecha. No hay suficiente agua para esto. En toda esta tierra para sostenerles. Yo soy quien lo hace. Yo soy el Señor que os sostiene. Aprenden esto en las fuentes de Elim. Llegan al desierto que se llama desierto de Sin. Se deletrea S-I-N como pecado en inglés. Y es literalmente el desierto del pecado. Porque ahí es donde ellos pecarán. Porque murmuran en contra de Moisés. Usted lee esto en el capítulo 16 del libro de Números. Es decir, de Éxodo. Si va usted allá, leamos empezando en el versículo 1. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel, y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró. Me gusta esa palabra. Literalmente suena como murmullo, murmurar. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentamos a las ollas de carne, cuando comíamos el pan hasta saciarnos, pues nos habéis traído este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Es un hecho histórico que los esclavos libertados no saben qué hacer con su libertad. Anhelan las ollas de carne de Egipto, porque no tienen el alimento que su corazón, su mal corazón y su cuerpo desea. Así que en el versículo 4 del capítulo 16, Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, mas en el 6º día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Dios está a punto de darles un día llamado sábado, en que aprenderán a recordar que fueron librados de la esclavitud egipcia, y en ese día deben descansar y servir al Señor. Al día siguiente salen y hallan hojuelas en todos los arbustos. Las juntan y pueden cocinarlas y hacer pan de ellas. Y al mirarlas dicen: ¿qué es esto? Y de allí en adelante le llaman maná, que significa: ¿qué es esto? ¿Qué es esto? En Egipto nunca lo vieron. No sabían de dónde venía, excepto que venía de Dios.
No sabían lo que era, excepto que les sostenía la vida. No sabían qué hacer con él, sino hasta que Dios les dijo que lo cocinaran y le hicieran pan. Y estaban sostenidos entonces por lo que vino de Dios, lo que no entendían, lo que no habían provisto, lo que no sabían cómo usar, hasta que Dios les dijo cómo hacerlo. Dios les está enseñando, y al hacerlo nos enseña a nosotros que podemos sostenernos también en este entorno mundial si vivimos, ya que vivimos en los lugares celestiales, pero esos lugares están en el mundo, y la única forma en que podremos sostenernos en este ambiente hostil es aprender, por su gracia, a confiar en esa gracia y usar cualquier provisión que nos dé para cada día. Es por eso que cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar, les dice, empiecen así: Padre nuestro que estás en los cielos, danos nuestro pan cotidiano. Es una oración diaria. Es la oración de la mañana por el pan de un solo día. Eso es todo lo que el Señor ha prometido. Eso es todo lo que Dios ha prometido proveer. El pan de este día. Ahora, Él no solo provee el maná. Ellos se quejan de ello y dicen, todo lo que tenemos es este maná. Así que Dios les da codornices. Y les da no solo para un día o dos, sino que les da codornices amontonándolas hasta 2 codos de alto. Eso es como 90 centímetros. Y Dios trae tantas. Algunos creen que vuelan a los 90 centímetros y que pueden atraparlos. Yo no creo así. Yo creo que Dios manda suficientes codornices ese primer día que tienen tanta codorniz que se les echa a perder. Nuevamente se les enseña que Dios no está proveyendo para el futuro, sino para hoy. Que deben tener el pan del día y la carne para ese día, y deben tener el agua del día. En el capítulo 17, llegan a un lugar llamado Refidim, y de allí acampan, pero no hay agua para el pueblo. Así que en el capítulo 17, versículo 2, altercó el pueblo. Primero murmuró y ahora alterca. Altercó con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, bueno, realmente Dios les da agua, agua de la roca. Y llaman a aquel lugar Masa o Meriba, que significa altercado, rencilla. Israel es un pueblo que se queja, murmura y alterca, porque son esclavos liberados y no saben qué hacer con su libertad. También aquí, en el capítulo 17, se encuentran con un pueblo llamado Amalek, o amalecitas. Estos van a pelear con los egipcios. Se encontró una columna que habla de la venida de un tal Amobe, que en ese tiempo puso a Egipto de rodillas. Así que vienen a destruir a Egipto, a quien Israel acaba de despojar. Vienen a dominar por un tiempo. Así que este no es un pequeño pueblo tribal. Es un ejército grande de personas que ahora enfrenta a Israel. Josué saldrá ahora al frente como el general del pueblo de Dios. Había sido y será el siervo de Moisés, la mano derecha de Moisés. Pero ahora se convierte en lo que Dios lo ha llamado, es decir, el general del ejército de Dios. Bajan para combatir a los amalecitas al valle de Refidim, y Moisés está en la cima de la montaña y mantiene sus manos en alto en el aire, con la vara en sus manos. Y mientras las mantiene así, los amalecitas son vencidos en el valle, y cuando las baja, Israel es vencido. No se pueden mantener los brazos en alto por mucho tiempo. Así que Aarón y Ur es el esposo de María, se paran a ambos lados de él y le mantienen los brazos con la vara en alto hasta que finalmente Josué vence a los amalecitas allá abajo en el valle. Y es un día muy memorable para Dios. Y Amalek es perseguido y ya no vence a Egipto. Israel va a la tierra prometida. Y mientras viajan rumbo a la tierra prometida, Jetro, su suegro, sale a recibirle y ve lo que Moisés hace. Todo el día Moisés se sienta en el tabernáculo de reunión y todo Israel se forma para recibir consejo, para resolver sus problemas. Pero al final del día, la mayoría se ha ido a casa sin ver a Moisés. Así que Jetro pregunta a Moisés, ¿qué es lo que haces? Y Moisés le dice, Jetro le dice, lo que haces no es bueno. Moisés se ofende. ¿Cómo que no es bueno? Les doy el mejor consejo que pueden recibir. Y le contesta, es cierto, pero la mayoría se va a casa sin recibir el consejo. Lo que debes hacer, y Dios me ha dicho que te lo diga,
es que necesitas dividir al pueblo y poner hombres sobre 10, sobre 50, sobre cientos y capitanes sobre millares. Y eso llegará hasta las divisiones tribales. Luego toma las cabezas de las familias, las cabezas de la tribu y finalmente las cabezas de todas las familias de las tribus. Así que lo que necesitas hacer es delegar algo de autoridad. Eso es cierto en cualquier situación en el pueblo de Dios. Necesitamos hacerlo en el reino de Dios. La iglesia del Señor debe ser organizada para que cada uno pueda brindar cuidado y nadie sea responsable por más de 10 personas. Y todos puedan recibir respuesta a sus problemas de parte de quien está sobre ellos. Y si no puede resolverlos, entonces debe ir al que está sobre él. Y si no puede resolverlos, entonces al que está sobre él. Y finalmente llegará a los ancianos, los obispos, los líderes del pueblo de Dios. Y finalmente se someterá, si es necesario, a Dios mismo. La palabra, por supuesto, siempre será la guía. Necesitamos obrar y vivir de tal forma que seamos guardas de nuestro hermano. Dios nos libre de cometer el mismo error que Moisés cometió en el desierto.